Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda, como siempre aquí en su casa por las pantallas de Canal 30 Loncomilla. Llegamos a usted en Talca, en Maule, en San Javier, en Villa Alegre, en Yerbas Buenas y en Linares. Puede participar con nosotros, como habitualmente lo han venido haciendo, a través de nuestros diversos sistemas de comunicación directa. El 73-256-1630, nuestro teléfono 73-256-1630, también vía WhatsApp con un sistema especialmente habilitado para nuestro programa, el más 569-6864-8989, más 569-6864-8989, en facebook.com/Canal 30 Oficial y por cierto en nuestra página web www.canal30.cl. Estamos preocupados por lo que ocurre actualmente en materia forestal en la región del Maule y en todo el territorio nacional. Hemos observado ya por más de 10 días un fenómeno bastante complejo que se originó durante los primeros días del mes de febrero, producto tanto por el cambio climático, la ola de calor predominante, como asimismo también algunos hechos que podrían ser atribuibles, hay una investigación mediante, a la negligencia o intencionalidad en varios de estos focos, no tan solo aquí en el Maule, donde ya la superficie afectada supera las 12.500 hectáreas, sino que también en las regiones del Ñuble, del Biobío y de la Araucanía, que son hasta ahora las más afectadas por este lamentable acontecimiento que nos trae nuevamente a la memoria lo ocurrido aquí en nuestra región hace ya 6 años, con la destrucción total de Santa Olga y daños significativos que aún saltan a la vista en zonas rurales de la propia comuna de San Javier y buena parte del secano costero. Hay una labor preventiva que está impulsando la Oficina Comunitaria de Carabineros de la Quinta Comisaría de su dotación aquí en San Javier, por lo que es muy importante ir abordando varios diagnósticos, como asimismo también fortalecer la tarea preventiva para tratar de mitigar este tipo de fenómenos que muchas veces han ocurrido por intervención humana, como asimismo también por situaciones derivadas de la propia naturaleza en menor medida. Para conocer un mayor panorama respecto de esta acción que está desarrollando la Policía Uniformada a nivel local en San Javier, pero que aplica perfectamente al resto de la realidad regional, nos acompaña el suboficial mayor de la Quinta Comisaría de Carabineros de la Comuna de San Javier, Anthony Silva. Suboficial mayor, como siempre, gracias por acompañarnos en nuestro programa El 30 te ayuda. Don José Miguel, muy buenas tardes, igual que los auditores de este canal y del programa propiamente tal. Muchas gracias. Bueno, hemos experimentado una serie de incendios que a esta hora han generado gran controversia y preocupación, pero hace poco más de un mes ocurrió un fenómeno que destruyó más de 2.000 hectáreas en torno al Cerro Gupo, parte de la zona de Huerta de Maule y otras localidades del secano costero, que inmediatamente nos llevan a pensar en esta tragedia forestal de la que no nos hemos recuperado del todo y que afectó, por ejemplo, a Santa Olga y varias localidades del secano costero, incluyendo aquí a San Javier de Loncomilla. Hay una campaña preventiva que ustedes también están impulsando. Sin embargo, las cifras respecto de la ocurrencia de estos incendios de carácter forestal que surgen muchas veces por un incendio de pastizal o de vegetación son bastante altas a la fecha. Sí, bueno, la verdad de las cosas es que desde enero a la fecha, en el presente año 2013, llevamos 18 incendios de diversa índole, forestales, desde el pasto matorral hasta bosque, ¿no es cierto?, y la cantidad de hectáreas que usted bien señaló al principio. Hay una preocupación latente por el tema, obviamente, las pérdidas que han sido de propiedad han sido diversas y con pérdida total que han sido afectadas algunas familias, es muy lamentable. Afortunadamente no tenemos pérdida humana. De esos incendios hay solamente un detenido, ¿ya?, que fue sorprendido en flagrancia o ¿no es cierto?, en el sector de Santana y se procedió a su detención. Eso entra en materia de la Fiscalía y se dan los cursos legales pertinentes. Como usted bien lo señala, nuestra Oficina de Integración Comunitaria está ideando un trabajo para darle continuidad a la materia preventiva, porque si bien es cierto, llega marzo, viene el colegio y nos olvidamos de este tipo de situaciones, y después enfrentamos el invierno, vienen los problemas que trae el invierno, ¿no es cierto?, y nos olvidamos, y que obviamente también son algunas veces estos incendios traen consecuencias
en los sectores rurales porque quedan sin la protección, ¿no es cierto?, del suelo, y se producen también rodados y que también son complicados. Pero el tema principal que nos queremos enfocar es en formar brigadas preventivas de incendios forestales. Ya dimos el puntapié inicial en el sector de Huerta de Maule. Fue muy bien recibido, fueron 2 delegados a una reunión el viernes y las personas, los vecinos están muy llanos a cooperar. Aparte de eso también tenemos la cooperación de empresas externas que están desde hace un tiempo a la fecha están trabajando con ellos. Pero como recalco, no debemos dejar de lado este tema, debemos darle una continuidad en el tiempo para concientizar a las personas y estar preparados en un momento determinado cuando se propague un incendio, no sea afectado su inmueble, porque no olvidamos si esa es la verdad de las cosas. Entonces queremos estar ahí haciendo hincapié, capacitándolo, obviamente que vamos a ir con personal especializado, con bomberos, personal de CONAF, ¿no es cierto?, de Senapred, para que de alguna forma ellos también puedan aplicar las técnicas que hay, y estas personas que van a ser capacitadas no van a ser para el trabajo propiamente tal en los incendios, sino que se adelanten a las situaciones que a veces traen las consecuencias de un incendio, como lo es no tener un sitio, ¿no es cierto?, debidamente con un perímetro rozado, con el pasto corto o limpio, porque ustedes son testigos, los incendios que hubieron prácticamente era por eso, porque no había, ¿no es cierto?, una conciencia de limpieza en el entorno y lamentablemente el fuego arrasó con viviendas, con poblaciones enteras. Limpieza de terrenos, el trabajo también de varios predios agrícolas y sus propietarios para la elaboración de cortafuegos. Hay un compromiso regional también de tener una suerte de cerco de aproximadamente 400 kilómetros distribuidos en diferentes puntos de la región del Maule, muchos de estos aquí en pleno secano costero, donde nos encontramos. Sin embargo, hay un fenómeno bien complejo, que es observar incendios con pérdidas que pueden ser cuantiosas y que pueden afectar también los suelos cultivables en una zona eminentemente agrícola como San Javier de Loncomilla. Estamos enfrentando un periodo de escasez hídrica, de falta de agua. El cambio climático llegó para quedarse, con temperaturas que son sumamente extremas y a las cuales vamos a tener que empezar a acostumbrarnos, porque van a ser más habituales de lo que nosotros mismos quisiéramos, por encima de los 35, 36, incluso 37 grados, lo que también podría ser un factor determinante para la ocurrencia de este fenómeno. Pero el comportamiento de las personas y de los vecinos también da mucho que pensar, y en este sentido, cuán importante es para la policía uniformada, al menos aquí en San Javier, establecer estos criterios, esta capacitación, este perfeccionamiento, para que la comunidad asuma un compromiso responsable a lo largo del tiempo y que estos eventos puedan ser cada vez menores. La verdad que, bueno, la esencia de nuestra institución Carabineros de Chile siempre se enmarca en la prevención. De allí la iniciativa para formar, ¿no es cierto?, esta brigada comunitaria en prevención de incendios, y que obviamente también pueden ser preparadas en otras situaciones de catástrofe, no solamente en eso. Pero prima eso, porque la verdad de las cosas es que nos olvidamos, como les digo, se va el verano y nos olvidamos de los incendios. Pero hay que seguir capacitando, hay que seguir reuniendo a personas, ¿no es cierto?, que estén realmente interesadas en proteger sus bienes. Me tomo de la mano, ¿no es cierto?, con lo que señaló usted, y que en alguna de las reuniones del COGRIT, ¿no es cierto?, cuando nos reunimos acá, que lo señaló, me parece, un señor de CONAF, y justamente indicó el tema ese de la prevención, la conciencia y la prevención. Eso es lo más importante y que debemos de alguna forma resaltar y tomarlos de la mano todos, pues trabajar mancomunadamente. El día de hoy nos acercamos al municipio, hablamos con el señor alcalde para pedirle la cooperación también de algún vehículo o camión que pueda trasladar, ¿no es cierto?, porque no se saca nada con acopiar, ¿no es cierto?, la basura, el pasto seco, y también que las personas después quede acumulado ahí y lo quemen. Tampoco se trata de eso. Entonces, no solamente la intervención va a ser nuestra, sino que diferentes entes, público, de privado, poder de alguna forma a esas personas darle indumentaria para que puedan trabajar, ¿no es cierto?, herramientas para que puedan tener también y puedan enfrentar con anticipación a los eventos que traen muchas situaciones que en definitiva después son de lamentar nada más.
Entonces, con esto las personas van a sentirse apoyadas con nuestro accionar, lideradas por la oficina comunitaria, y también queremos hacer lo que ellos asuman esa responsabilidad, ¿no es cierto?, como vecinos, y estar preparados para poder enfrentar este tipo de situaciones. Suboficial mayor, hay algunas costumbres que vienen arraigadas, internalizadas como hábito del campo más profundo de nuestra zona, y muchas de estas están directamente relacionadas con quemas agrícolas. La eliminación de los rastrojos con el uso del fuego, que está prohibida durante un periodo significativo entre octubre y abril de cada año, sin embargo, siguen ocurriendo estas quemas. ¿Cómo Carabineros puede ir detectando estos focos que son bastante ilícitos, por decirlo así, como asimismo también con la denuncia ciudadana, entendiendo que hay un rol que está desarrollando CONAF, hay otro rol que también desarrollan los bomberos, pero donde la denuncia de parte de la ciudadanía es fundamental para evitar que estos acontecimientos sigan ocurriendo, sobre todo en esta temporada tan compleja? Claro, lo importante, aparte de, ¿no es cierto?, nuestra tarea de prevenir, está justamente llamar a la ciudadanía a denunciar justamente este tipo de conductas que están fuera de los márgenes de la ley, porque la verdad de las cosas que hay una fecha, ¿no es cierto?, que están realmente establecidas, los agricultores la saben, y sin embargo igual, ¿no es cierto?, de forma intencional o buscando alguna manera, ¿no es cierto?, le prenden fuego a un rastrojo de, no sé, pues de trigo, qué sé yo, para que se queme. Ellos tienen una responsabilidad, y lo saben, de ser, ¿no es cierto?, un aviso oportuno, una denuncia oportuna, corresponde la detención, mientras esté, ¿no es cierto?, dentro del marco de la fecha que lo prohíbe la ley. Eso, llamar en los destacamentos, hay, ¿no es cierto?, teléfono, los respectivos retenes rurales tienen, ¿no es cierto?, sus funcionarios que están 24/7 trabajando. Justamente la persona que detenía fue en el sector de Santana, de los 18 incendios hay solamente una persona detenida. Entonces a veces el accionar justamente de Carabineros nos da como para estar preocupados permanentemente, pero es muy importante de que la ciudadanía, los vecinos, sobre todo en el sector rural donde es más frecuente que ocurran este tipo de hechos, y la lejanía, pues, para que llegue bombero, para que llegue Carabineros, es importante que se denuncie oportunamente este tipo de conductas que a veces son graves y que las consecuencias son lamentosas. ¿Qué tipo de fenómenos, sin el afán de particularizarlo en uno puntualmente o en un grupo de personas, sino que situándonos únicamente en los fenómenos, qué tipo de circunstancias podrían desencadenar un incendio de pastizales, bosque, vegetación, que puedan derivar en uno de impacto forestal y que eventualmente pueden responder quizá a una mala interpretación de la norma o en su defecto hacer vista gorda a la norma, dando cuenta de un acto negligente? Estamos hablando de un asado, estamos hablando del uso de maquinaria. ¿Qué es lo más habitual que provoca este tipo de incendios en una zona como esta? Bueno, se ha dicho, se ha reiterado, yo creo que todas las personas de alguna forma lo saben, más del 90% de los incendios son provocados, hay mano de personas, ¿no es cierto?, ya sea por negligencia, por descuido, por un trabajo fortuito, ¿no es cierto?, que es una chispa. Para el sector rural, en algunas localidades o sectores todavía se hace carbón, se cocina en algunos lugares, se cocina el pan. Entonces yo creo que la gente está más que concientizada y tiene muy arraigado, ¿no es cierto?, las medidas preventivas. Sin lugar a duda es importante señalar que no así algunas personas que a lo mejor vienen a vacacionar. Ya acá en este sector tenemos ríos, ¿no es cierto?, que hay lugares para hacer camping, a veces una fogata mal apagada, puede ser, ¿no es cierto?, el descuido de las personas, se levanta viento y en definitiva se produce, ¿no es cierto?, la rápida propagación de un incendio. El llamado es a denunciar este tipo de situaciones oportunamente para que se pueda proceder a la detención de los responsables. Eso es lo más importante que hay que resaltar. Detención de responsables, que es fundamental, y la gente también tiene que detectar ciertos hechos, y por lo mismo también lo que ustedes están tratando de incentivar, en este caso hablamos de la denuncia oportuna, y ojalá con la mayor cantidad de argumentos posible para que no se haga un mal uso justamente de esta acción, ¿no? Exacto, porque considerando que son 18 las denuncias, hubieron 11 denuncias en enero y 7 en febrero, claro, va bajando, ¿no es cierto?,
quizás por las temperaturas, podemos llamarlo el fenómeno, ¿cierto?, de esa forma, pero no estamos ajenos a que se pueda producir todavía, que todo el mes de marzo, que también a veces es caluroso. Entonces, la llamada oportuna, con antecedentes que sean fidedignos, con antecedentes certeros, se puede llegar, ¿no es cierto?, a detener a una persona y responsabilizarla de una situación que, como lo señalo, lo reitero, es para todos catastrófica. Bueno, usted también es bombero, usted es integrante de la cofradía de la segunda compañía de San Javier, que además convengamos en un valioso hito que es importante mencionar, han logrado la adquisición mediante un comodato de un terreno en el Cerro Gupo para instalar allí un campo de entrenamiento único en su tipo entre las regiones metropolitana y de los lagos. Pero al margen de aquello que es sumamente destacable, que va a permitir perfeccionar la labor bomberil, el complemento que asume bomberos, carabineros y todas las fuerzas vivas de la sociedad es fundamental para poder mitigar este tipo de fenómenos. En este mismo sentido, cómo también la gente tiene que ir entendiendo, ir asumiendo un cambio conductual para evitar la ocurrencia de este tipo de incendios, no tan solo en la zona del secano costero, sino que también en la zona de la precordillera, en cualquier otro punto de la región, incluso aquí en la zona urbana. Bueno, tomar las medidas, obviamente. Creo que el fuego no es un juego. Entonces, en vez de considerando, viendo el tema climático, la activación de todas las fuerzas vivas en este complemento, ¿no es cierto?, para poder de alguna forma mitigar, apagar o de alguna forma, ¿no es cierto?, impedir de que esto avance, porque un siniestro hoy día también tiene conductas que a veces son como de la nada, ¿no es cierto?, una pavesa o un foco en un sector y después otro en otro, y al final el fuego se descontrola. Y el tema pasa por eso, que hay un desgaste también, ¿no es cierto?, de personas, de voluntarios, bomberos, que también ponen en riesgo su vida, de vecinos, que también a veces es más perturbador su trabajo que, ¿no es cierto?, uno entiende que quieren ayudar, pero se necesita también un equipamiento, se necesita, ¿no es cierto?, algún tipo de capacitación. Es por ello, y vuelvo, ¿no es cierto?, a dar a conocer este tema que se lo planteé yo, es de la creación de las brigadas comunitarias en prevención de incendios. Queremos llegar a la comunidad de esa forma, principalmente a la rural, para que ellos estén preparados y trabajen durante el año y nos ayuden, ¿no es cierto?, de alguna forma a poder enfrentar esta situación que cada vez con el clima ha ido empeorando. Suboficial mayor, ¿y ya cuándo va a comenzar el trabajo de instalación y constitución de estas brigadas de prevención de incendios en las diferentes localidades, sobre todo de la zona rural de San Javier, mediante el valioso apoyo que va a entregar en términos de inducción, de capacitación, de perfeccionamiento y de orientación de parte de los funcionarios de la Quinta Comisaría? El viernes recién pasado, los delegados de cuadrantes de acá de la unidad concurrieron a la localidad de Huerta de Maule, hicieron una primera intervención, los vecinos están muy interesados, tengo entendido porque lo manejó un delegado, y nosotros habíamos puesto una fecha, pero ellos interesados en el tema la apuraron, se hizo ese día. Este miércoles ya hay una primera intervención en terreno para limpiar algún sector. Se va a trabajar con privados también que puedan de alguna forma entregar indumentaria, ¿no es cierto?, herramientas para que ellos trabajen y puedan realizar esta limpieza en algún sector que corre el riesgo o mantiene el riesgo latente de que se pueda en cualquier momento propagar un incendio con riesgo hacia la propiedad privada. ¿Este tipo de brigadas se están implementando en otros puntos de la región del Maule del país, o esta es una experiencia inédita que comienza a surtir efecto ya aquí en San Javier? La verdad que lo tomamos como idea y que lo copiamos, lo señalo así, por la materia de prevención, que permanezca en el tiempo. Okay. Como, algo constante. Que sea una constante. Tomarlo como una buena práctica, llevarlo como ejemplo a otras localidades, ¿no es cierto?, y que se haga, masifique, pues esa es la idea. Las ideas creo que nacen, hay que trabajar con ellas, y si tienen una utilidad que es de servicio a la comunidad, yo creo que en cualquier parte del país va a servir y va a ser útil y va a ser como un ejemplo. Porque yo sé que la comunidad en sí trabaja igual, pues va, ¿no es cierto?, hay un incendio y van, ayudan, si una casa está en peligro, sacan las cosas, los bienes del interior, pero queda ahí. Pero esto radica principalmente en el trabajo
de prevención anticipada a los hechos. Quiero que se entienda eso. No queremos dejar de lado, ¿no es cierto?, y olvidarnos en marzo y retomar en septiembre. Queremos continuar en el invierno con capacitaciones, que tengan, ¿no es cierto?, ellos los manejos del fuego, que sepan los peligros que hay, que el roce, ¿no es cierto?, se mantenga limpio a tantos metros, el radio o la jurisdicción del terreno, ¿no es cierto? Hay fórmulas que también vamos a tener que enfocarlas con personal también que está capacitado, con la CONAF, con Senapred, bomberos, para que sea un trabajo, el municipio, para que sea un trabajo mancomunado y sirva de ejemplo para el resto del país. Porque claramente usted lo menciona, muchas veces uno piensa que con marzo o abril, como incluso ha dicho la misma vocera de gobierno, Camila Vallejo, estos fenómenos recién allí van a poder ser controlados, pero luego de eso uno piensa que por un cambio climático, la propia intervención de la temporada de otoño o de invierno, esta situación puede quedar un poquito más relegada. Sin embargo, el año pasado lo vivimos, hubo incendios forestales incluso en junio, en julio y en agosto, es decir, este es un fenómeno que llegó para quedarse independientemente de la condición climática, haga frío o haga calor, y además que el otoño y el invierno también van permitiendo que mucho follaje vaya creciendo, y a la hora de enfrentar este fenómeno ya con la primavera y el verano, nos encontremos con un escenario que puede ser adverso, es decir, la prevención debe ser permanente a lo largo del tiempo. En este tema, considerar la biodiversidad, si bien es cierto, se daña, pero nace con más fuerza. Si usted lo puede ver, el incendio del 2017, los pastizales ahora están, pero entonces es una problemática latente y que hay que manejarla desde ese punto de vista, no solamente con decir o hablar o hacer una acción comunicacional, sino que con trabajo en terreno, de que la junta de vecinos, ¿no es cierto?, no hay nadie que se preocupe ya, la brigada de tal sector, hoy día trabajamos en esto, que la casa de la abuelita, ¿no es cierto?, de un adulto mayor que no tenga movilidad y que necesite esa ayuda, ahí queremos que esté la brigada, ¿no es cierto?, comunitaria en prevención de incendios. Y que se utilice también esa brigada en otras situaciones que puedan ocurrir, también. Considerar de que el invierno también no sabemos cómo viene, los ríos crecen, ¿no es cierto?, hay rodados también, entonces estar pendiente en todo ese quehacer preventivo. Suboficial mayor, bueno, la región del Maule viene saliendo de una alerta amarilla regional, hay algunas alertas rojas que prevalecen en algunos territorios que tienen incendios más complejos, como el de Río Blanco en la altura montañosa de Longaví, y lo que actualmente afecta a la zona de El Ajial, que comprende a las comunas de Sagrada Familia, Curepto y Pencahue, es decir, dos provincias involucradas en un fenómeno de esa magnitud. Hubo una prohibición determinada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para la adquisición de benzina o cualquier tipo de combustible libremente, y había que pedir salvoconducto en las diferentes comisarías. Hubo una petición importante, mucha gente se acercó a pedir este salvoconducto mientras prevaleció la alerta amarilla. ¿Cuál es el escenario que se asume después de este fenómeno, entendiendo que esta prohibición tiene directa relación con que muchos de los incendios se han originado justamente por el mal uso de algunos combustibles? La verdad de las cosas es que como institución y propiamente relacionada, ¿no es cierto?, con el quehacer de darle cumplimiento a las normativas legales vigentes, eso apareció, ¿no es cierto?, se dio a conocer y en hora de la mañana inmediatamente se confeccionaron los documentos y se empezó, ¿no es cierto?, a hacer la campaña o la acción comunicacional en los respectivos servicentros, y ellos ya tenían conocimiento, el SEC les informó, ¿no es cierto?, también, y se realizó. El primer día hubieron más de 100 documentos, ¿no es cierto?, en este caso salvoconductos para la adquisición de combustible. Ya desconozco ahora sí, porque después ya se dio la posibilidad de la comisaría virtual para que las personas, ¿no es cierto?, allí hicieran su trámite. Obviamente que eso es ahí con su... Sí, claro. Es un balance más nacional, exacto, por decirlo así. Sí. Y evidentemente es un tema que también se está evaluando porque ya la alerta amarilla, al menos en el caso del Maule, se levantó. Solamente se mantienen alertas rojas en estas comunas que se encuentran afectadas por la situación. ¿Es importante, considera prudente, que exista algún tipo de restricción cuando tengamos fenómenos de esta magnitud para la adquisición del combustible? Yo creo que sí, justamente por los manejos que hay. Porque el traslado, transporte, ¿no es cierto?, en este caso de líquidos inflamables, combustibles, ¿no es cierto?, que son acelerantes,
es complejo, un tema que yo creo que cual más cual menos de alguna forma lo entiende y lo sabe. Yo sé que hubo mucha molestia de parte de agricultores que de la noche a la mañana, ¿no es cierto?, le pusieron obstaculizaron, ¿cierto?, su diario cotidiano retiro de combustible, pero yo creo que una norma que de alguna forma también sirve para concientizar a las personas y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. El transporte antiguamente se hacía en botellas de vidrio, sí, y hay también una norma, ¿no es cierto?, que se oficializó y ahora tienen que ser bidones debidamente reglamentados, ¿no es cierto?, que cumplan ciertos requisitos de seguridad. ¿Qué cree usted, a su juicio, que hemos aprendido como sociedad, tanto después de este lamentable fenómeno ocurrido el 2017 que nos golpeó directamente, como también lo que está ocurriendo ahora en buena parte de la zona centro-sur de nuestro país? ¿Cree que la comunidad en su conjunto está llana para adoptar un cambio conductual, para ser más responsable, para comprender las consecuencias que puede tener un incendio de este tipo? Yo creo que sí. Lo que pasa es que siempre van a existir personas inescrupulosas, ¿no es cierto?, personas que a lo mejor no con sus 5 sentidos van a, de alguna forma, a perpetrar un ilícito y que se va a desenvolver en una situación grave. Creo que la comunidad en sí está con la necesidad de que se dé, ¿no es cierto?, esta situación como la que estamos nosotros iniciando, esta brigada, ¿no es cierto?, y de que en conjunto a la municipalidad, ¿no es cierto?, en este caso a empresas privadas, puedan ejercer sobre ello una ayuda para que puedan de alguna forma trabajar en sus sectores y tener ellos también el manejo de sus sectores. Estar oportunamente atentos ante cualquier eventualidad, poder denunciarla y no tener los problemas que después, ¿no es cierto?, que se desenvuelve un incendio, nos afecta a todos. A un tema que nos involucra a todas y a todos indudablemente, y que al menos en el caso específico de San Javier dará fruto con la constitución de brigadas preventivas que van a comenzar a internalizarse en una primera etapa en localidades rurales pertenecientes a la jurisdicción de la Quinta Comisaría, como asimismo también en algún momento también dentro de la propia zona urbana, que tiene mucho que decir respecto de esta materia. Suboficial Mayor Antoni Silva, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por el espacio y bueno, el llamado es a la prevención. 100% nuestra institución siempre está ligada a eso y nos preocupa, obviamente. La prevención para evitar la ocurrencia de incendios de pastizales, de vegetación, de bosques, de basura y que pueden desencadenar una verdadera tragedia forestal como la que vivimos aquí el 2017 y la que estamos apreciando ahora en parte de nuestra región del Maule y en la zona centro-sur de nuestro país. Denos un momento, ya regresamos hasta las 5 por la pantalla del canal de la gente aquí en el 30 Te Ayuda.